Querido Dios, gracias por este momento, por poder compartir la palabra, por poder compartir los pensamientos, Señor, y por poder dialogar. Y te rogamos que sea todo constructivamente de bendición para cada uno de nosotros y también para aquellos con quienes comentemos. Por amor de Jesús, amén. Amén. Hace un tiempo atrás yo había comentado 7 libros, así he hecho una reseña muy sucinta de 7 libros de escritores judíos. Pero este autor que voy a comentar hoy, no no lo tenía en esa lista, me lo pasó un estudiante, es decir, un profesor de Antiguo Testamento, pero que fue compañero después que nosotros estudiamos en el seminario bautista, años después, porque cuando yo entré en el seminario, este hombre tenía 9 años, así que unos cuantos años después entró. Y se llama Samuel Almada. Y él me pasó el, el título y me puse a leerlo y la verdad que es interesante para poder compartirlo. Si hoy esperaba yo que hablara Marcelo, pero como no está todavía en condición de hablar, así que tuve que buscar algún elemento rápido para poder compartir con ustedes. Este autor se llama Jacob Neusner. Es un libro que se titula justamente como lo puse en la propaganda, Un rabino habla con Jesús. Este es un autor que nació en el año 32 y falleció en el 2016. Una de sus características es un autor prolífero, ha traducido muchos escritos del judaísmo, entre ellos unas 900 obras en total, entre los que escribió y los que tradujo. Así que es muy prolífero y se ha estado participando en distintas universidades en Estados Unidos, se ha hecho muy amigo, muy ecuménico, digamos, muy amigo de distintos grupos católicos, protestantes, dialogó mucho. Y uno de sus libros justamente lo tituló así porque él eh, lo imagina, digamos, como un diálogo que hace con Jesús. Por eso lo tituló Un rabino habla con Jesús. Se imagina estar en ese tiempo. Mucho de lo que él escribe en sus capítulos tiene que ver con ir ubicando en el tiempo, digamos, lo que, digamos, lo que implicaba estar en el siglo I y lo que significaba, digamos, para la gente que escuchaba a Jesús su palabra. Así que él intenta un poquito eso, ¿no? Poner en situación del siglo I. Y, y yo voy a usar varios comentarios que he visto de distintos autores, aparte de sus propios escritos, que han ido dando una semblanza de lo que él escribió. Dice, para exponer las enseñanzas de Jesús, Neusner elige como guía el Evangelio de Mateo, que tradicionalmente se considera el más judío de los 4 libros canónicos de los Evangelios. Incluso algunos estudiosos identifican la finalidad de la redacción de quien escribió este Evangelio con el intento de convencer a los judíos no creyentes, proponiendo a Jesús como el verdadero Mesías. Es decir, él se alinea en ese pensamiento de que fue un escrito para judíos y con la finalidad de convencer a los judíos. Si el autor ha elegido este evangelio es porque lo considera el más apto al tema que quiere profundizar, dice el que comenta esto, ¿no? Y aquí cita las palabras de Neusner. Según acuerdo común, el de Mateo es el más judío de los evangelios, poniendo el acento en cuestiones de especial relevancia para la Torá e Israel, el pueblo al que habla Jesús.
Mateo nos habla a nosotros, dice Neusner, en particular. Mateo, por lo demás, presenta el Sermón de la Montaña como la interpretación perfecta de la ley de Moisés. Y con frecuencia se repite en este texto, en Mateo, habéis oído que dijo, pero yo os digo, que en otra oportunidad también hablamos de este texto. En la lectura del Evangelio de Mateo, Neusner encuentra que Jesús propone una relación con Dios y con los hombres diversa de la que Israel recibió en el Sinaí. Dice, no propone un perfeccionamiento o una plenitud de la ley, sino una fe distinta. Por ello, cuando Jesús emprende su camino a Jerusalén para cumplir su misión, el rabino se despide de él, deseándole la paz, pero no lo sigue. Es decir, Neusner, en lo que hace la figura de estar escuchando y conversando a Jesús, no lo sigue, pues entiende que debe mantenerse fiel a la fe del Israel eterno. Neusner se imagina como un oyente más en el sermón de las bienaventuranzas, curioso por la afirmación de Jesús, no he venido a abolir la ley sino a cumplirla. Escucha con atención las palabras de Jesús para inmediatamente compararlas con la interpretación recogida en las grandes obras rabínicas. Su deseo es escuchar y discutir lo que dice Jesús. Mediante este trabajo observa que Jesús introduce un cambio radical. Su persona sustituye a la ley mosaica y eso lo va a repetir varias veces en su libro, en los diferentes capítulos. En efecto, en este discurso, la perfección que el creyente judío alcanza con el cumplimiento de la ley es sustituida por el seguimiento de Jesús. La santidad no radica en la observancia de la ley, sino en el seguimiento total de Jesús. El criterio decisivo para vivir y juzgar la bondad de la existencia humana es el mismo Jesús. Por tanto, Jesús cambia la ley mosaica, no es fiel a ella, va a decir Neusner. Y Neusner se pregunta, ¿qué tipo de enseñanza es el que mejora las enseñanzas de la Torá sin citar su origen, es decir, sin citar al mismo Dios? Los sabios judíos hablan apelando a su autoridad, pero sin pretender mejorar la Torá. Moisés, el profeta, no habla en nombre propio, sino en nombre de Dios, declarando lo que Dios le ordenó decir. Y Jesús no habla como sabio ni como profeta. Es más, según nuestro rabino, Neusner, la enseñanza de Jesús contradice en puntos importantes a la ley mosaica. Por eso, afirma él categóricamente, donde Jesús discrepa de la revelación de Dios a Moisés en el monte Sinaí, que es la Torá, está equivocado. Y Moisés tiene razón. La raíz de tan tajante afirmación se halla en la valoración que nuestro autor hace de la ley mosaica. Él va a decir, la Torá era y es perfecta y no puede mejorarse, y que el judaísmo edificado sobre la Torá y los profetas y escritos, las partes originalmente orales de la Torá transmitida en la Misná, los Talmudes y los Midrashim, ese judaísmo era y sigue siendo la voluntad de Dios para la humanidad. Neusner considera que las diferencias son de tal calibre que el cristianismo no puede considerarse ni de lejos siquiera una variante del judaísmo. Si se dan aquellas semejanzas, y sobre todo la de compartir unos mismos textos, uno puede preguntarse cómo es posible llegar a conclusiones tan diversas. La clave parece estar en la interpretación del Antiguo Testamento, y esto vale para nuestro tiempo y para el siglo I. Entre los judíos contemporáneos de Jesús hubo quienes le hicieron esos textos a la luz de esa personalidad extraordinaria, la de Jesús, y lo entendieron de tal modo que los aplicaron a él y creyeron en él. Mientras que otros los leían en relación con otras cosas.
Neusner, en su lectura tradicional, indica algunas. Por ejemplo, en relación al pueblo, en relación a la familia, al trabajo, la ley. Y así, evidentemente, con premisas diversas, se llegaba a diversas conclusiones. Las dificultades de Neusner para aceptar la enseñanza de Jesús no son en realidad muy distintas de las que encontraron los judíos que escucharon el Sermón de la Montaña. De hecho, uno de los méritos de la obra de Neusner es haber captado con tanta nitidez las dimensiones e implicaciones de la pretensión de Jesús y su radical novedad respecto del judaísmo. Lo dicho en el escrito que llamamos la Carta a los Hebreos, los cristianos, en el capítulo 1, esto para Neusner no tiene sentido. Ahí dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por medio del Hijo. Y ese es un punto que para él es totalmente inaceptable. Neusner sostiene que el único y definitivo criterio para interpretar la Torá es Moisés y la tradición rabínica. Jesús, sin embargo, pretende equipararse con Dios y ser el principio interpretativo. Es más, se identifica como el yo divino al poner el seguimiento de su persona como el criterio de santidad y de cumplimiento de la vida del hombre. El rabino Neusner identifica con claridad esta pretensión de Jesús en su modo de hablar del amor a los padres, la observancia del sábado y el cumplimiento de la Torá como camino de santidad. Jesús identifica la observancia de estos preceptos mosaicos con la adhesión a su persona. Ahora Jesús está en la montaña y ocupa el lugar de la Torá, dice Neusner. En esto último coincide Neusner con algunos autores cristianos. Por ejemplo, se dice, alguien va a citar a C.S. Lewis, dice: reducir a Jesús a un simple maestro de moral es la cosa más absurda, como señala agudamente C.S. Lewis en su libro Más que cristianismo, o meramente cristianismo. Quiero evitar que se diga sobre Cristo, dice él, C.S. Lewis, la tontería que frecuentemente se repite. Dice: estoy dispuesto a aceptar a Jesús como un gran maestro de moral, pero no acepto su pretensión divina. Eso dice C.S. Lewis, que dice la gente. Esto es lo único que no podemos decir. Un hombre que fuera solamente un hombre y dijera las cosas que dijo Jesús, no sería ciertamente un gran maestro moral, sino un loco o quizá el diablo, dice C.S. Lewis. Es decir, en ese sentido, compara este autor que vengo citando a Neusner y el pensamiento de C.S. Lewis. Otro motivo por el cual Jacob Neusner rechaza a Jesús es que, de acuerdo a la interpretación que hace de los dichos de Jesús, Jesús pone la atención en un reino de los cielos que tiene que llegar despreocupándose del aquí y del ahora, mientras que aquí la Torá le importa la construcción de ese reino en la historia que viven los hombres. En este punto, quizá también otra vez Neusner va a seguir el pensamiento que muchos han seguido, pensando que Jesús no habla de aspectos comunitarios, sino habla del individuo, ¿no? Y Neusner va a seguir esta línea. En ese sentido, hay autores que no piensan como él, ¿no? Pero para los cristianos, entender a Jesús de esta manera es censurar algunas de sus enseñanzas y ya en contra de cómo lo entendieron los cristianos a través de la historia. Es decir, el cristianismo ha entendido a Jesús como que tenemos que preocuparnos por los demás y no solamente en el individuo y preocuparnos por cuestiones sociales. Otra mirada interesante de Neusner es que no hace una distinción entre el Cristo de la fe y el Jesús de la historia. Esto es interesante. Él dice: me pregunto por qué no podemos reconocer en los dichos de Mateo tanto el Jesús de la historia como el Jesús de la fe. La distinción entre uno y otro
importante para algunos sectores del cristianismo y para algunos teólogos judíos y cristianos, me sorprende porque tiene poco fundamento, dice él. Fue interesante también que Joseph Ratzinger, antes de ser papa, escribió el libro Jesús de Nazaret, y él hace referencia y responde bastante a lo que escribe Neusner en su libro. Y una de las frases que dice, que rescato, digamos, del libro de Ratzinger, dice: este debate respetuoso y sincero del judío practicante con Jesús, el hijo de Abraham, me ha hecho ver de un modo mucho más claro que otras interpretaciones del Sermón de la Montaña que conozco, la grandeza de la palabra de Jesús y la opción ante la que nos pone el Evangelio. Es decir, Ratzinger ve que este autor muestra este aspecto, ¿no?, de Jesús, que Jesús está haciendo referencia permanentemente, que Él es la persona que hay que seguir, Él es el que puede interpretar la ley de otra manera. Un último motivo por el cual Jacob Neusner escribe su libro, dice él: ¿por qué he escrito este libro? Porque aprecio a los cristianos y respeto al cristianismo, y quería tomarme en serio la fe de gente a la que valoro. No puedo imaginarme a un judío criado en un país musulmán escribiendo un libro semejante sobre Mahoma, pero la vida en un país cristiano entre católicos, protestantes y ortodoxos me ha hecho sentirme orgulloso del judaísmo y feliz de ser lo que soy, pero también alegre de tener como hermanos y vecinos una religión que, por lo menos en aquellos que he conocido, fomentan por un lado la benevolencia con los demás y por otro un genuino interés en las buenas relaciones con los que disienten. ¿En qué disienten Jacob Neusner con la enseñanza de Jesús? Y él se siente cómodo desde el momento en que Jesús afirma: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Sabe además que cualquier explicación de la ley que pueda dar puede ayudar a los que escuchan a poner en práctica la misma ley. O sea, en principio él va contando que cuando se acerca con entusiasmo a escuchar a Jesús, y esta frase que acabo de leer antes de Jesús le entusiasmó mucho. Pero lo que más le llamó la atención es que Jesús diga: bienaventurado sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan. Y ahí se pregunta: ¿por qué van a perseguir a los discípulos por afirmar lo que la ley diga? Y es ahí donde empieza a preguntarse él y a tratar de entender las diferencias con Jesús. Otra enseñanza que encuentra contradictoria a la enseñanza sobre la ley es cuando dice: oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo digo, no resistáis al que es malo. Según la Torá, dice él, la Torá llama al Israel eterno a luchar siempre por la causa de Dios. La Torá aprueba la guerra y reconoce el poder legítimo. Por eso encuentro sorprendente la afirmación de Jesús de que es un deber religioso doblegarse al mal. A la conclusión que llega Neusner es que Jesús no le habla al pueblo de Israel, sino a los individuos. Para él, Jesús descuida lo que es la comunidad y la familia, como ya lo dije antes también. En el mismo Evangelio, Mateo está escrito: porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Y en el Sinaí, Dios habló a través de Moisés, y Jesús habla en nombre propio. Donde este autor encuentra algo muy difícil de aceptar es respecto al mandamiento: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que el Señor tu Dios te da. Porque Jesús dirá palabras que parecen ir en contra de este mandamiento. Por ejemplo, he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre. Y en otro lugar del mismo capítulo del Evangelio: el que ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí.
Jesús dice en el mismo capítulo del Evangelio de Mateo, el que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Solo Dios puede reclamar de mí lo que Jesús está pidiendo, dice Neusner. Con respecto a la enseñanza sobre el Shabbat, pasa algo parecido. La frase que impacta a Neusner cuando Jesús termina diciendo, pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. O en otro momento dice, porque el Hijo del Hombre es el Señor del día de reposo. Y sigue percibiendo que el Evangelio sustituyó la Torá por Jesús. Frente al joven que le pregunta, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y luego de la respuesta de Jesús, que cumpla los mandamientos y que el joven le diga, ¿qué más debo hacer? Jesús le responde, vende todo lo que tiene y dáselo a los pobres y sígueme. Nuevamente, ve ahí cómo la Torá sustituye la riqueza y aquí Jesús sustituye la riqueza por él. Es decir, Jesús sustituye esa riqueza como la Torá sustituye la riqueza. Es decir, cumple el mismo papel que la Torá. Y con esto quiero terminar. En un momento, Neusner se retira de estar con Jesús, con los discípulos, y comienza a hacer un diálogo interior. Se retira a orar y a estudiar la Torá con otros judíos de una pequeña ciudad, para después comentar lo escuchado con el rabino allí. Comenta lo que el rabino le dijo. Dice que el rabino tomó una cita del Talmud babilónico y le lee y dice así la cita. El rabino Simlach expuso 613 prescripciones fueron dadas a Moisés. 365 prohibiciones corresponden a los días del año solar y 248 preceptos corresponden a las partes del cuerpo humano. Entonces sigue diciendo el rabino, entonces vino David y los redujo a 11. Luego vino Isaías y los redujo a 6. Luego vino Isaías de nuevo y los redujo a 2. Más aún vino luego Habacuc y los redujo a uno solo, pues se dice, el justo vivirá por la fe. Luego de esta lectura, el rabino le pregunta a Neusner, ¿y así es esto todo lo que ha dicho el sabio Jesús? Y Neusner le contesta, no exactamente, pero aproximadamente sí. Le vuelve a preguntar al rabino, ¿qué ha dejado Jesús fuera? Y Neusner le contesta, nada. ¿Y qué ha añadido? ¿Y qué ha añadido? Le pregunta el rabino. Y Neusner termina diciendo, se añadió a sí mismo. Me pareció interesante porque he ido leyendo algunos otros autores, no, todavía no leía todos, los autores judíos, estos 7 que mencioné antes, más este ahora, me llamó la atención que él pudiera ver esto en el Evangelio, que es lo percibimos los cristianos, ¿no? Esta diferencia en la que Jesús se pone, como dice él, en el lugar de la Torá, en el lugar inclusive del mismo Dios, ¿no? Como que Él es el que representa a Dios. Y es lo que nosotros leemos como cristianos y me llamó la atención para poder presentarlo hoy y dialogar lo que les parece a ustedes, así que los escucho. ¿Se escucha? Hola. Sí, sí. Permiso, entonces. La verdad que recuerdo una de las frases que no le teníamos que tener miedo al diálogo teológico. Hablamos siempre de cosas que nos hermanan, oramos por la paz, no queremos nada de violencia, no queremos guerras, nos une el amor al Altísimo, Creador del cielo y la tierra, el Padre común de todos.
más allá de las diferencias teológicas que pueda existir entre un judío, un cristiano o alguien que profese la fe islámica o la fe que tuviera, sobre todo las llamadas religiones monoteístas, más allá de que hay otros credos, otros cultos, lo que fuera. Pero no irle al diálogo teológico también significa afrontar con madurez y con respeto que, por supuesto, el hombre o la mujer que tenemos al frente, más allá de que también es imagen y semejanza de Dios, porque está nutrido de alma y de razón, tiene una fe distinta, el judío, el cristiano, el islámico, y es el marco teológico lo que envuelve. Yo recuerdo cuando estudiaba religiones comparadas, por ejemplo, el cristiano católico, pero también el llamado hermano separado o el hombre de la Reforma protestante, o simplemente cristiano, como les guste llamarse, porque muchas veces esas divisiones y subdivisiones las ponemos los hombres, pero en realidad serían cristianos y punto. Por ejemplo, proclaman, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y ya le da a Dios una forma corpórea, Jesucristo, verdadero Dios, verdadero hombre. Y no sé, en los principios de la fe judía de Maimónides dice, por ejemplo, en el tercer principio, el Creador no posee cuerpo ni forma alguna. Y ahí hay un diálogo teológico fuerte, porque el cristiano dice, el verbo se hizo carne, la palabra, la divinidad se hizo carne y habitó. Y desde los principios marcados por Maimónides es imposible, porque no va a tomar ni va a poseer cuerpo ni forma alguna, porque es ponerle un límite a la divinidad. Entonces ahí, haciéndome eco de las palabras de Ángel, la raíz es la Torá, e indudablemente es mucha la diferencia de calibre, como acaba de decirlo Ángel, porque yo tengo un defecto que es tomar nota de todo. Y acaba de decir mucha diferencia en la diferencia calibre. Ese es un calibre teológico, eso es un simple ejemplo que pongo, ¿no? Un simple ejemplo que pongo. Por ejemplo, Dios es indivisible, indivisible. Pero para el cristiano son tres personas distintas y un solo Dios verdadero, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, ahí es donde tiene que salir la grandeza de saber escuchar al otro. Nos unen grandes principios teológicos, el amor de Dios, el Creador, el común, pero en este tiempo la lucha contra el mal, contra todo lo que se opone a la vida, pero también en el marco teológico, indudablemente, hay grandes diferencias. Yo a esta edad adulta sigo buscando, sigo estudiando, y me imagino que la mayoría de ustedes y sigue descubriendo, porque como dicen, no porque lo digan los manuales de psicología, sino porque creo que a todos nos pasa, a los 20 años no se piensa como a los 40 no se pensará como a los 60, y no sé, no tengo más edad, pero me imagino que el que tiene 70, 80 también tendrá otros pensamientos, quizás las mismas bases, pero otras formas también de enfrentar estas realidades. Entonces, indudablemente estamos desembocando en un diálogo teológico. Y para ese diálogo teológico, yo hace rato exponía, bueno, religiones comparadas. Ustedes le pueden poner el nombre que quiera, pero indudablemente es bueno conocer los principios, aunque sea básico, ¿no? De un judío, de un islámico, de un cristiano no católico o de un cristiano católico, porque también distan en muchas cosas, para justamente tener adultez en el diálogo con el otro. Por ejemplo, un musulmán te dice, Jesús es un profeta, un iluminado. María existió. Claro, en un contexto histórico no se niegan esta figura, en un contexto histórico, pero en el contexto teológico hay grandes diferencias. Bueno, se me vino a la mente esto, vaya a saber por qué, pero a medida que me escuchaba hablar a Ángel, se me vino esto a la mente. Pero me extendí
parece. Ahí está. Ahí te escucho. Ahí está. Ok. Ok. Muy bien, ¿alguien más? Gracias, Alejandro. Yo quiero decir dos palabras. Se puede decir muchas cosas, pero llama la atención cómo Neusner pone los puntos en los cambios, en la novedad de Cristo. Porque Cristo es la gran novedad. Y me parece que lo que le falta a Neusner es haber conocido los dos caminos y una redención. Porque le hubiese solucionado todos los enigmas a este buen hombre que de verdad ha puesto lo mejor de sí, que Dios lo tenga en la gloria, muerto en 2016. Si él hubiese tenido acceso a esto que nosotros conocemos de los dos caminos, se hubiese solucionado de un modo total lo que él, el enigma que él tenía en su corazón. Bueno, lo importante es que ahora Jacobo ya sabe la verdad. Gracias. Estaba pensando en relación a lo que dice Guillermo, algo que me olvidé de decir. Está muy relacionado esto lo que presenta él sin saberlo, sin decirlo, a lo que ya venimos hablando con Joel, con Marcelo, Raúl, de que una cosa es la fe en Jesús, que es la que tenemos los cristianos, y otra es la fe de Jesús, ¿no? Entonces, eso también hace una diferencia que el judío tiene la fe de Jesús, pues si cree en la Torá, cree en el mismo Dios, pero el cristiano tiene una fe en Jesús, que es el camino que el cristianismo tiene, digamos, para la salvación, diferente al judaísmo, como venimos estudiando. ¿Alguien más? Bueno, sin nadie más, muchas gracias, Ángel, por tu posición. Yo también comparto con vos el mismo libro de Neusner, Un rabino con Jesús. Eh, bueno, se puede estar en algunas cosas, estoy de acuerdo, otras no tanto, pero es un aporte que hace Neusner al diálogo teológico judeo-cristiano, como está Alejandro, muy bien, el padre Alejandro está señalando, ¿no? Lo que yo, acá, en lo que no estoy de acuerdo, por ejemplo, que cuando vos estás diciendo, no me acuerdo en qué parte está, porque no, la verdad que hace muchos años que no leo este libro, cuando decís que la enseñanza de Jesús contradice la ley mosaica, no estoy de acuerdo con eso. Porque si hay dos caminos, la ley mosaica no es para los que las tienen que cumplir después de la separación del pueblo en dos partes. Eh, Así que en ese sentido no la contradice, sino que abre un nuevo camino de salvación para los que no pueden salvarse a través de la ley. Porque hasta ese entonces no había otro camino de salvación para los que no se salvaban a través de la ley. Cuando aparece Jesús, así aparece la salvación. Y eso es muy importante tener en cuenta. Por otro camino.
Es decir, por un camino a través del intermediario entre el hombre y Dios, que es Jesús. Bueno, está claro que no vino a abrogar la ley, es una prueba más. Eh, de vuelta caemos en la cuestión esta de que los judíos no son las ovejas de Jesús, como dice Juan 10, cuando dice, si por mi causa os persiguen, no se refiere a la nueva iglesia, se refiere a los judíos que van a ser perseguidos por la causa de Jesús. También la primera iglesia, los primeros cristianos también han perseguido por los romanos, evidentemente. Me he vuelto a quedar, está claro. Pero a partir de que la iglesia toma el poder en el siglo IV, más o menos, eh, ya cambia la situación. Bueno, no quiero entrar más. La verdad que Luis hizo un aporte interesante para el diálogo, muy importante. No estoy de acuerdo en todas las cosas, como algunas señala algunas cuestiones, ¿no? Pero bueno, no es momento para entrar a charlar sobre estos puntos. Escuchemos a otros compañeros, hermanos. Gracias, Joel. ¿Alguien más? Yo quiero hacer una pregunta cultural a Joel o a Ángel, simplemente si conocen antecedentes en estudiosos, no necesariamente rabinos, pero judíos que hayan Volver a repetir porque no se escuchó. Yo no visto escuché. con estos detalles, ¿no? A ver, ¿ahí se escucha? Sí, sí. La parte final, La no. pregunta es la siguiente. La parte final de tu pregunta, estás preguntando No, si bueno, conocemos no otros, la hago entero. si Sí, no, conocemos, bueno, pero no me acuerdo lo que dije. No me acuerdo lo que dije antes, Ángel, imposible que porque no la tengo escrita. no, no, La hago no, de nuevo, lo la hago que, de nuevo, no, la hago de nuevo, entera. Sí. A ver, la pregunta es la siguiente. Ángel o, bueno, cualquier otro de los participantes, pero como están tratando el tema y estamos hablando de judíos, ¿alguien conoce otro estudioso judío anterior a Neusner que haya tomado o tocado temas sobre el mensaje cristiano y Cristo puntualmente mm, con con estos tonos? Porque para mí es primera vez que alguien hace esa distinción, ¿no? Sobre todo tomarle la presencia de un Dios humano y poder, mm, sin aceptarlo, lo puede dialogar, ¿no? Por lo pronto lo presenta porque él es un diálogo, el libro es un diálogo con... Concretamente, ¿hay autores anteriores que hayan tocado el tema del Jacobo Neusner? yo no conozco, pero no he leído todos los libros que Sí, por hablan de los supuesto. temas, pero De principios del siglo XX hay los estudiosos judíos se empiezan a investigar el Nuevo Testamento. Tenemos como mismo Buber, pero eh,
no me acuerdo, tengo un blackout. Pero hay muchísimos autores que tocan el tema ese. Yo sigo, por ejemplo, que me enseñó muchísimo, es un profesor moderno, David Flusser, que escribió sobre el Nuevo Testamento y sobre Jesús, investigaciones, estamos hablando de los años 60, 70, sí, recientemente. Eh, en una oportunidad me encontré en una librería y le pregunto al profesor, dígame, ¿por qué usted no toca el tema de que Jesús dice, vengo a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel, se refiere a la casa de Israel? Entonces dice, ¿cómo sabes que no lo toco? Porque veo el índice y no toca el tema ese. La cita que usted hace no es la cita esa. Ah, bueno. Dice, y creía que yo era discípulo de un compañero de él. Pero dice, bueno, tendré que tocar el tema ese en algún momento. No lo hizo, ¿no? Que yo sepa. Pero hay muchos investigadores judíos que se concentran, es decir, que estudian el Nuevo Testamento y la relación con el judaísmo, lo nuevo, lo diferente, y eso a nivel académico, cosa que el nivel académico es menos teológico que lo que sería lo que teólogos tendrían que hacer. En la academia, si quieren, les explico en 2 minutos, existen 2 sistemas de comprender las escrituras y tienen que ser las dos y usar a las dos, que es la sincronía y la diacronía. La sincronía es el desarrollo de una idea para llegar a esa idea, y la sincronía es el análisis de la idea misma. Eh, Cuando yo leo el Nuevo Testamento, no me interesa la diacronía. Me interesa qué es lo que dice el texto. ¿Y qué dice el texto? ¿Qué coherencia hay con el resto del texto? Y si hay contradicciones entre una parte y la otra. Y si hay contradicciones, tengo un problema yo, porque la palabra de Dios, como hombre de fe, no puede ser contradictoria. Entonces tengo que buscar la forma en que no sea contradictoria. El texto no sea contradictorio. Bueno, pero son approaches que, bueno, también para discutir, no solamente discutir o dialogar sobre el mensaje, sino también sobre la forma de investigarlo, ¿no? Si quieren, hay muchísimas críticas, especialmente de Benedicto XVI, ¿no? De que a los teólogos, dice, ustedes investigan muy bien, pero no se olviden de que acá la palabra de Dios está dentro, no se olviden de eso. Porque ustedes estudian a otros teólogos, estudian a los textos, pero no se olviden de que Dios escribió esto a través de ustedes, a través de los que escribieron. Bueno, hay mm, bueno, acá bueno, el libro está lleno de cosas muy importantes, muy interesantes que, qué sé yo, habría que tomarlo, ¿no? Bueno, no quiero, dejemos ahí nomás. Quisiera escuchar a los demás compañeros. Gracias, Joel. Yo personalmente es la primera vez que lo escucho de esta manera, como lo dice Neusner, ¿no? Neusner. Porque he leído, por ejemplo, a Mario Sabán y toca otros temas muy interesantes también para mí, pero no esto específicamente, así como lo escribe él. Este autor lo escribió el libro en 1993. En la edición en castellano salió en el 2000, pero él ya había escrito 7 años antes en inglés. Gracias, Ángel. Daniel, ¿alguna cosita? Muy silencioso.
apabullado por el calor de... Yo estaba pensando, mientras los escuchaba, es muy interesante, para mí, para mi experiencia, que nosotros en el ambiente cristiano, por lo menos donde yo me moví, se ha dado por sentado que ser cristiano es una fe que ha trascendido al judaísmo, que ha llegado la famosa revelación progresiva de Dios. Dios se reveló en la naturaleza, aunque ahí está en forma incompleta, después en la ley específicamente, y todo lo que eso representa en la historia del pueblo de Israel, pero perfecta en Cristo, donde en Cristo está la forma más clara, más pulida, más completa de la comprensión de la voluntad de Dios para las personas, para todo el universo, y los medios para poder ayudarte a cumplirla, que es la importancia del Espíritu Santo, que de paso a mí me encantaría escuchar a los hermanos judíos hablar sobre su concepto del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento especialmente. Me gustaría, porque es evidente que las referencias que hay en el Antiguo Testamento son más bien escasas y en el Nuevo Testamento son muy dominantes, y en el ambiente evangélico contemporáneo superlativo, por el tema del el pentecostalismo, ¿no? Que ha dado tanta trascendencia en la iglesia donde yo era pastor. Escucho personas que oran al Espíritu Santo, por ejemplo, sin antecedentes en la Biblia. Pero el punto que quería decir es este. Para mí, estos encuentros de los martes me han traído una realidad completamente nueva para mí de siempre, que es el diálogo y franco de ver las caras y escuchar las opiniones de personas que no vienen de la cultura cristiana evangélica en donde yo me crié desde antes de nacer. Mamá me llevaba en la panza al templo, en Cipolletti y Río Negro, siglos atrás. Y entonces toda nuestra vertiente teológica está obviamente sesgada por eso, y nosotros todos sabemos que nuestro conocimiento siempre es imperfecto, inacabado y que nos falta mucho por entender. Y el que es más o menos inteligente sabe que va a haber muchos datos, muchas modulaciones de los conceptos teológicos en distintos lugares, no necesariamente de la misma, del mismo palo de fe de donde uno vive y practica la fe. De manera que me parece muy inteligente, muy interesante que nosotros podamos ver cómo otras personas piensan de nuestro Cristo, que nosotros lo tenemos como Dios hecho hombre, habitó entre los hombres, vimos su gloria como del Hijo único del Padre, lleno de gracia y de verdad, que eso es una expresión que está en la Biblia, pero que expresa perfectamente lo que siente mi corazón. Y que me doy cuenta que ese Espíritu de Cristo nos lleva a tener el oído abierto y el ojo abierto a cosas que salgan fuera del ambiente de la iglesia donde nosotros practicamos nuestra fe, que sabemos que es imperfecta e incompleta, porque cuando venga lo perfecto, lo que es en parte se acabará. Y entonces, en ese sentido, me ha resultado muy interesante, aunque muy novedoso. En el seminario nuestro jamás un profesor nos hubiera enseñado esta teoría de los dos caminos, por ejemplo. Hubiera sido una verdadera revolución para él y tendría que haber estado buscándose un trabajo en algún otro lado. De manera que yo siento que todo esto nos enriquece y nos permite también encontrar diálogo con otros grupos. Aunque hoy cuando Alejandro, sé que estás allí. Cuando mencionaba el Islam, yo les confieso que con ese tema, el Islam y otras religiones, así en general, tengo una dificultad muy
grande, porque encuentro no solamente cosas que he escuchado al imam acá en Córdoba de la comisión del Comipaz explicar que el Islam no predica el amor y la bondad y que hay sectas dentro y que esas son las que promueven la violencia, la violación de mujeres para extender el reino. La verdad, a mí me choca moral y espiritualmente profundamente y me dificulta un diálogo de ese tipo. Me encantó la vez que presentó alguien acá el video de ese grupo donde unidos por las víctimas, por ser familiares de víctimas de la guerra, se podían unir musulmanes y judíos. Y entonces ahí me hizo un poco de sentido un tipo de acercamiento que no implica el allanamiento, decir, bueno, pongámonos de acuerdo y creamos todos esto mismo, lleguemos a una religión universal que nos una a todos, sino pensemos lo que querramos en libertad, expresémoslo con sinceridad, no nos ofendamos en eso y tratemos de crecer en eso. Después de todo, uno viene a un grupo de diálogo teológico no buscando la religión verdadera para decir, ah, acá está, la encontré. Nadie viene para cambiar de religión, viene para escuchar. Y para escuchar, obviamente, personas que van a decir algo que no es lo que el discurso, digamos, que uno ha escuchado siempre. Espero que se haya entendido. Muy bien, Daniel, gracias, sí. Muy bien. Sí, Norita. de acuerdo con lo que está diciendo Daniel también, creo que la clave es esto del diálogo, ¿no? Y con más razón en este tiempo, supongo yo que bueno, en toda la historia, y en la historia del cristianismo ha ocurrido, la cuestión de poder hablar y no ponernos en posiciones así extremas, ¿no? Estábamos hablando el otro día con Pedro que le habían pedido un tema de las herejías y entonces él decía, el tema es que nosotros hablamos de las herejías que hacen los otros y las herejías están adentro del No, cristianismo. ni Dios Claro. permita. Entonces, las herejías no es que son los que hacen los demás, sino nosotros. Entonces, justamente me parece que el diálogo nos ayuda a reflexionar sobre nosotros mismos, sobre esto. Mira vos, de esto no lo había pensado y lo compartimos, ¿no? Porque compartimos la Biblia y el Antiguo Testamento, Primer Testamento y todo el tiempo, pero me parece que es un paso muy, yo diría, audaz, esto de poder dialogar, ¿no? Porque en este tiempo especialmente que es muy difícil porque, bueno, cada uno se pone en una posición y ayuda, ¿no? Todo, no vamos a hablar de todo lo que ayudan, bueno, las redes y demás, las ideologías, todo lo que, no les voy a explicar lo que vivimos en este tiempo presente. Pero yo valoro eso, justamente, la posibilidad de diálogo, de estar, muchas veces han dicho aquí, decía Marcelo, acá no es que queremos convencer a nadie, ¿no? No es que uno tiene que venir a convencer al otro, sino, mira, estoy mirando las cosas desde acá y eso por supuesto que nos hace crecer y madurar, que me parece que es lo más valioso. Y bueno, eso quería decir. Yo quería agregar algo de que cuando Jesús dice que no viene a abrogar la ley, que si no viene a abrogar lo que se llama la Torah, es el Pentateuco y todo lo que está dentro del Pentateuco, ¿no? Por eso quiero que tengamos habría que meditar y para dialogar sobre lo que dice en Éxodo 7:1. Dios le dijo a Moisés, yo te he constituido Dios para el faraón y tu hermano Aarón será tu profeta. ¿Eh? Es decir, de que, ¿qué significa eso? Que Moisés va a ser Dios, pero para el faraón únicamente. Eh, También es para dialogar. La palabra que se usa es Elohim.
no el nombre de las 4 letras Balim. ¿eh? Pero es también para meditar qué significa eso. Porque vosotros seréis como dioses. O ustedes son dioses. Elohim Atem. ¿Qué significa eso? Que somos imágenes y semejanza, está bien. Pero también hay que meditar y con la responsabilidad que tenemos por ser eso. Bueno, son temas, estoy tirando cositas que tenemos que meditar sobre eso, ¿no? Algún día. Es interesante, Joel, porque lo que le dice es que iba a ser Dios porque iba a estar frente a otro Dios. Ah, claro. Porque el faraón es Dios. Es decir, lo equipara al nivel de representación. Ya no iba a ser un humano. Bueno, Él, habiendo pertenecido, porque lo toma el grupo político religioso de Egipto, él sabe que el faraón, mejor dicho, el faraón es el término bíblico. En Egipto no hay faraones, son reyes. El rey es Dios, es divino, porque la monarquía era una monarquía divina y hereditaria. Y lo que le está diciendo Dios, vos vas a ser como otro Dios, por eso todo el enfrentamiento, la relación, siguiendo leyendo como vos proponés el texto, encontramos cómo las acciones de Faraón son contrarrestadas y dominadas por el otro Dios, que es el Dios de los hebreos que está representado en Moisés. Es interesante, solamente sí, era señor. ese nivel de figura, ¿no? Como para que se contraste con la expresión religiosa egipcia, de la cual es divina, pero de donde provienen los hebreos, los reyes sacerdotes no son divinos, son humanos. Es interesante cómo lo cambia desde la Mesopotamia a Egipto, y en Egipto la relación. No va a haber otro, salvo la tercera dinastía de Ur, que incorporan la divinidad, y después los reyes franceses, cuando se atribuyen ser divinos, o algún otro romano, en donde pinchándolos se dan cuenta que sangran y que además se mueren. Son eternos mientras dure. Son matables. Perdón, pues. Sí, y algo que siempre me está dando vuelta en la cabeza últimamente, porque ustedes vieron que todo este último tiempo, supongo que a todos le ha pasado, es un tiempo de mucha revolución de ideas, ¿no? La obligación de adaptarse a muchas cosas. Por ejemplo, al Zoom, al Internet, al manejo de redes y ese tipo de cosas, terminología, costumbre, etc. Y me doy cuenta que para muchas personas, muchas personas, estos días estaba viendo y también confirma ese pensamiento. En los videos de YouTube empezaron a aparecerme sobre los testigos de Jehová. Y testigos de Jehová están permitiendo ahora que las mujeres usen pantalón cuando salen a testificar, a evangelizar, como le llaman ellos. Lo interesante eso, ¿no? ¿Dónde está escrito las cosas que nosotros creemos que son doctrina? Es decir, cosas que no se puede negociar. Esto es así porque de alguna forma Dios lo quiere. Me acuerdo en Quilmes, una señora que la hija se le había juntado con el novio. Y entonces la mujer estaba desolada porque no se habían casado. Entonces le dije a ella, en tu mente, ¿vos tenés idea de que hay un mandamiento en la Biblia de que hay que casarse y que la novia tiene que entrar de blanco y que el novio siempre va llevándola del brazo derecho, que el padre la entrega, que hay que comprometerse antes, que hay que usar anillos para marcar el compromiso, o que hay algo, ¿te fijaste? Le digo que en el Nuevo Testamento especialmente, que es de donde sale nuestra normativa básica, hay el relato de un casamiento
en Caná de Galilea. Hay la idea de un casamiento ideal de Dios con su pueblo, pero que no hay una enseñanza sobre cómo tiene que ser un casamiento. Y ella me quedó mirando como diciendo, ¿qué estás diciendo? Tiene que estar lleno por todos lados. Si la respuesta es no, no está lleno en todos lados. Y en el libro La Ish'ah de Moisés Chávez, él cuenta cómo en la época del Antiguo Testamento había no menos de 4 uniones diferentes. Una unión de hecho, una unión delante de los ancianos, no me acuerdo ahora cuál es la otra. Es decir, nosotros tenemos como una doctrina que hace que una persona pueda pertenecer a la iglesia. Cuando yo era chico, si no se cumplía esto, si una pareja juntada, por ejemplo, sin casarse frente al registro civil y a veces a la iglesia, no podía ser recibido como miembro de la iglesia, que traía como consecuencia no podía ocupar cargos en la iglesia y no podía compartir la Eucaristía. Y si hacía alguna macana como fumar o pelearse o algo, la iglesia podía reunir los ancianos y castigarlo, prohibiéndoles la Eucaristía por 6 meses. Me acuerdo de mi mamá, que era rígida, mi mamá era dura, y sin embargo en la mesa del domingo, estábamos hablando un día de uno que lo habían disciplinado, no me acuerdo cuál fue su pecado, y mamá, que yo pensé que iba a estar del lado de mano dura con estos, dijo, ¿y por qué lo disciplinaron? Dice, y ahí se abrió. Dice, y por el testimonio, porque lo que piensan los demás. Y mamá dijo, ¿vos te crees que el vecino de al lado, que lo ve a él entrar al templo con la Biblia bajo el brazo y salir todos los domingos, sabe que se metió en un lío y que en la iglesia no le dejan tomar la Santa Cena y que es una reprimenda para que él corrija su manera pecaminosa? ¿Vos te crees que sirve? Entonces, ¿para qué lo disciplinaron? Y vuelvo otra vez sobre el tema. ¿Cuáles son las cosas que realmente podemos creer, como le pasó a Nora, al tener que dar, como a mí me ha tocado dar una materia, sectas? Entonces, la primera cosa es, ¿qué lista tenés de sectas para después detallar? ¿Tendrás judaísmo quizá? Y así, ¿no es cierto? Y aún el mero criterio, es decir, este grupo ideológico con cierta unión, sabiendo que no es homogéneo, no existe un grupo homogéneo. Aún así, ¿de dónde sale la palabra autorizada que dice esto es una secta y esto es una religión verdadera, digamos, una creencia verdadera? Muy bien. Guillermo, Gracias, Ángel. nos guías en una oración, Guillermito, ya aprovechando que te tenemos. Desmuteate, desmuteate. Tiene los ojos cerrados. Bien. Con mucho gusto. Te damos gracias, Señor, porque No. No se escucha. Se congeló, se congeló. Tiene mala señal. bendito sea el Señor por esta reunión que hablamos de vos y hemos compartido con hermanos, hijos tuyos. Te pedimos tu bendición, Señor, para cada uno de nosotros y de aquellos que no han podido estar hoy, nuestras familias, y no te olvides de los que están en la guerra y de nuestro país que necesita tu protección. Amén. Amén, amén.
Amén. Nos vemos, Dios mediante el Chao, buenas martes. noches. Buenas noches. Ahora sí tenés Buenas frío, noches. Raúl, ¿no? Sí, Gracias, Sam. está fresquito. Está en el desierto. Hasta luego.